Amantísimo Padre Celestial, a usted le damos honor, le damos gloria, le damos toda alabanza y toda exaltación, Señor. Qué honor, qué privilegio el poder compartir esta clase con nuestro hermano Hilton, que lo vimos nacer espiritualmente, lo vimos crecer en sus primeros pasos en el Señor y hoy verlo convertido en un gran maestro. Gracias por el privilegio y el gusto de poderlo ver y sentarme a escuchar, Señor. Te rogamos que lo uses, que tu Espíritu Santo le recuerde todo cuanto usted le ha enseñado y que él pueda transmitirlo de la mejor manera. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y colocamos nuestra mejor actitud y nuestra mejor concentración para poder recibir lo que usted tiene para nosotros y también tener la humildad de poder reconocer los errores, que a la medida que él vaya enseñando, nosotros poder detectar qué podemos corregir, qué podemos mejorar. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Darwin, por esa oración. Eh, Muy bonito, muy bonito. Me siento conectado, vea qué cosa tan chévere. David, si de pronto se cae porque estoy teniendo como la señal un poco barronga, si se cae me dices para ver si me desplazo para otra zona de la casa donde yo vivo. Entonces, voy a empezar por algo que dijo el pastor Darwin. eh, Hablaba sobre el tema de los errores y mucho de este tema, que es la sistematización de experiencia y la relación que guarda esto como con el manejo del tiempo, eh, nos va a ayudar un poco a eso. Nosotros en nuestra experiencia en mi caso como docente, la de ustedes como líderes de la iglesia, nosotros elaboramos muchas acciones y muchos proyectos, pero voy a presentar ya con un poco más de experiencia y con otro tipo de recursos. Entonces les decía que hoy les vamos a hablar, hoy le voy a hablar acerca de la sistematización de experiencias y cómo esto nos puede ayudar a aprovechar el tiempo, a ahorrar el tiempo, a ser muchísimo más eficientes en las acciones que nosotros realizamos. Como les dije, yo como docente, ustedes allá como líderes de la iglesia. Inclusive no solamente me voy a limitar a esa labor que nosotros hacemos en la iglesia, nosotros como individuos, como sujetos, nosotros también tomamos decisiones, nosotros también ejecutamos determinadas eh, acciones, pero no las registramos. Entonces, una de las palabras claves que tiene que uno tener en cuenta en este ejercicio de la sistematización de experiencias es eso, registrar. Pero primero voy a iniciar con dos frases. No sé si alguien quiera ayudarme con la lectura y conversamos un poquitico de eso. Dice, Listo. Diga, pastor. por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, Efesios 5. primero esa, pastor. Entonces, es evidente que en esa primera frase hay un llamado a que reflexionemos, ¿cierto? Que reflexionemos cómo estamos llevando la vida. Y ahí mismo la lectura nos dice, bueno, ¿cómo la estamos llevando? Si como insensatos o como sabios. Entonces, si la estamos llevando, pues como insensato es necesario que tomemos decisiones y que tomemos acciones, ¿cierto? Y que si la estamos llevando como sabios, procuremos precisamente aprovechar el tiempo. Y mira que aquí nos dicen de que los días son malos. Hay un contexto general que nos está diciendo, bueno, hermano, en cualquier momento se puede venir nuestro Señor. Entonces es preciso que
que estés viviendo como sabio y es preciso que en lo posible trates de no desperdiciar tu vida en acciones que no fortalecen ni a tu mente, ni a tu cuerpo, ni mucho menos a tu espíritu. Entonces, ahí hay como muy llamada de atención a, hermano, no perdamos el tiempo haciendo cosas que no nos generan, perdón, ningún tipo de provecho. La segunda frase, yo soy filósofo, entonces me toca tocar ese tema, y no sé quién me quiere ayudar con la lectura. Josué, mira para ver si puedes tú. Las personas son tercas en la protección de sus bienes personales, pero tan pronto como se desperdicia el tiempo, desperdician la única cosa con la que es correcto ser tacaño. Listo. En el primer comentario, en la primera frase se nos dice, mano, no perdamos el tiempo haciendo cosas que no nos generan provecho. En la segunda parte nos dice Séneca, un filósofo estoico. Esta filosofía me encanta mucho porque tiene mucha relación el, con el cristianismo. Entonces, miren que ambas culturas, ambas visiones nos hacen una recomendación. Hermano, no desperdiciemos nuestro tiempo, aprovechemos nuestro tiempo. Y lo bonito de Seneca es que, hermano, el tiempo no lo podemos recuperar. El tiempo se va y ya usted lo perdió. Eso es algo carísimo. Nosotros no sabemos cuándo nos vayamos a morir. Afortunadamente creemos en Dios y nos va a llevar una vida mejor, ¿cierto? Pero no sabemos y es necesario que nosotros, en ese orden de ideas, seamos muy cuidadosos sobre en qué invertimos. Hay quien invierte en redes sociales, está bien. Yo creo que un tiempo moderado está bien. Hay gente que lo invierte en TikTok y está bien. Hay invierte que lo invierte con compañeros que en nada. Hay otras que lo invierten leyendo la Biblia y me parece supremamente interesante. Hay otras que lo invierten sirviendo. Entonces lo importante es que también tengamos en cuenta qué estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿cierto? Ahora bien, el objetivo de la exposición es ejemplificar de qué manera puede la sistematización de experiencias aportar al manejo del tiempo y a la comprensión de los procesos que ocurren dentro de la iglesia. Acá puse dentro de la iglesia, pero puede ser también como sujeto, con el fin de comprender y transformar las prácticas que de cada uno de los miembros de la comunidad. Entonces, primero empecemos a definir qué es la sistematización de experiencia. Si hay aquí algún docente, de pronto él más o menos tendrá una noción o alguna vez habrá escuchado hablar de esto. Es un método de investigación que sirve para recuperar, interpretar y analizar las experiencias de una forma crítica que tienen las comunidades, congregaciones, personas, la palabra persona, y organizaciones, permitiéndolos descubrir las decisiones y acciones que hicieron parte del proceso, de la experiencia. Como les decía ahorita, la iglesia hace campañas evangelísticas, la iglesia hace discipulado, los pastores elaboran, digamos que sus mensajes. En la iglesia existen un sinnúmero de conflictos y se les dan soluciones, pero a veces las soluciones se dan es así espontáneamente y no tenemos, digamos que la oportunidad de escribir eso. Entonces, la sistematización de experiencia lo que busca es eso, recuperar esa experiencia, eso que una vez pasó, pero que no documenta. Yo voy a profundizar en esto un poco más adelante. Entonces, para sistematizar experiencias se requieren de varios elementos. Primero, buscar una experiencia, perdón, ¿cuál es la característica de la sistematización? Busca recuperar las experiencias de los aprendizajes significativos en la iglesia. Yo no sé, perdónenme, pero yo me voy a ir a tiempos
a tiempos inmemoriales. No sé si David alguna vez participó de eso. Una vez nosotros en Manantial de Vida, cuando eso se llamaba Manantial de Vida, hicimos como una obra de teatro asociada con el Chavo, ¿cierto? Yo no sé si Josué participó ahí. Esa es una experiencia que es importante rescatarla. ¿Y por qué? Porque el impacto que tuvo eso en la gente fue grande. O sea, hubo mucha gente y nosotros fuimos a pueblos haciendo teatro, pero esa fue muy, muy bacana porque atrajo muchísima gente. Entonces, ya ahí habría una experiencia que uno dice, hey, esta tuvo un impacto positivo, eso tuvo algo chévere y vamos a recuperarla, vamos a ver qué pasó, por qué tuvo ese éxito y por qué de pronto no tuvo al largo tiempo otro tipo de, porque no tomamos o captamos muchísimas más personas a partir de esa experiencia si fue tan exitosa. Entonces, ahí va un elemento, una experiencia. ¿Qué otra característica? Busca documentar el trabajo que han realizado los actores en su labor. Ya yo les saqué esa experiencia de la dramatización del Chavo, ¿cierto? Eh, Escribirla. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron los momentos? ¿Cómo planificamos eso? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo evaluamos esa cuestión? Entonces, ahí entraría esa parte de documentación. Tercera característica, y aquí es donde existe una asociación fuerte con el aprovechamiento del tiempo o con el tema del tiempo. Y es que ahorra el tiempo en tanto es una memoria de las actuaciones de las organizaciones o actores. Por ejemplo, eh, voy a ser arbitrario, pero es probable que de esa experiencia no se haya escrito nada. Eh, es probable que esa experiencia que a mí me pareció que tuvo un impacto positivo, eh, no se haya redactado. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que queremos hacer eso más adelante y nos toca otra vez empezar desde cero, porque no, digamos que si bien se planificó, no se tuvo un registro de ese trabajo que se hizo. Y por último, hacer visible la toma de decisiones en las organizaciones y actores. Es decir, en el momento en que nosotros empezamos a elaborar ese plan de la obra de teatro con el Chavo, nosotros tomamos decisiones, bueno, ¿por qué el Chavo y por qué no otro? ¿En qué lugar lo vamos a ejecutar? No, en el parque o en este otro lugar. Todas esas decisiones fueron fundamentales o para que la experiencia tuviera éxito, pero también para que la experiencia eh, fuese una oportunidad de aprender de ella, ¿cierto? Entonces, este tipo, digamos que de método de documentar eso que nosotros hacemos, tiene una serie de pasos. Eh, Acá aparecen 4 pasos: identificación, reconstrucción de la experiencia, interpretación de la experiencia y socializar la experiencia o aprendizaje. Empecemos por la primera, identificación. ¿Cuál experiencia merece ser analizada? Yo, a partir de esta conversación que tuvimos, yo extraje una que fue la dramatización del Chavo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que una vez allá en la Arboleda y se hizo como una jornada evangelística de 3 o 4 días. Esa es una experiencia que uno puede documentar porque ese tipo de situaciones o ese tipo de servicios generan un impacto en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar qué es eso lo que queremos recuperar porque para nosotros nos parece valioso o significativo. En el caso mío, bueno, no me voy a meter en el caso como docente, pero es importante que en este momento nosotros hagamos memoria de eso. ¿Cuál es esa experiencia que a mí me marcó, ya sea como líder o como miembro de la iglesia o planificando algún tipo de actividad, como le dije ahorita, un discipulado, jornadas evangelísticas, capacitaciones dentro de la iglesia,
eh, enseñanza o mentorías. Es decir, todo ese tipo de experiencias nos pueden servir a nosotros. ¿Para qué? Para nosotros documentar, ¿cierto? Tiene que haber algo especial en ese tipo de experiencias. Y como sujetos piensen en algo que a usted les pasó y que los marcó y que de pronto su vida se transformó a partir de allí. Esa es una experiencia que sí sería muy bueno que nosotros la tengamos presente para documentarlo, para reconocernos un poco como iglesia y a nosotros mismos. El segundo paso, eh, reconstrucción de la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Cuáles fueron los pasos? En el caso de la jornada evangelística. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la planificación del evento? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la ejecución del evento? Y asimismo, ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la evaluación y seguimiento del evento? Yo no sé cómo le pasará, no sé cómo será en el caso de ustedes, pero uno a veces le invierte mucho tiempo a la planificación, a la ejecución y muy poco a la evaluación. A veces se pasa como por alto esa cuestión. Y allí hay un elemento, pues, que nos puede ayudar a nosotros a saber qué tan significativo o qué tan bueno o qué tan regular pudo haber sido nuestra planificación de determinado evento. Entonces, esa parte de la reconstrucción es importante porque allí nos ayuda a visualizar cómo invertimos nuestro tiempo. Por ejemplo, en el proceso de planificación surgen un montón de discusiones y te la pasas tú hablando, no, que mejor esto, se hace todo eso, pero nadie escribió de todo ese plan. Surgió ahí, se quedaron ahí y bueno. Tercero, y a mí me parece que es el elemento más importante de la sistematización de experiencias y es la interpretación de la experiencia. Hubo el evento, en el caso de nosotros, del Chavo, eh, porque fue un éxito. ¿Cuáles fueron las causas de que esa dramatización generara el impacto que generó en el público? En el caso de esa jornada evangelística, en donde hubo mucha gente que, que se convirtió y que empezó a llegar a la iglesia porque tuvo mucho éxito. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios tuvo un papel importantísimo allí, pero ¿qué fue eso que nosotros como hombres hicimos que propició también ese clima, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué tuvimos éxito y por qué, pues, existieron estas áreas de mejora? Eh, ¿Para qué lo hicimos? ¿Cuál era el objetivo de ese tipo de situación? A mí me gustaba mucho el pastor Samuel, porque él es un tipo exageradamente pragmático. Mientras para algunas personas el tema del teatro era satanizado, porque lo ven como algo muy, como, no, que eso no es de Dios y tal. El man fue exageradamente pragmático. El man me dijo hermano, con eso se pueden conseguir almas. Sí, hágale. Entonces, el para qué allí tiene que ver con Milton, eso. ¿te Dime, acuerdas el día que hicimos cuando ibas a hablar de la presentación? Me acordé, fue la del Salmo 22 que salí en pañal en la iglesia y mucha gente me condenó por eso. qué cosa, ¿cierto? Y bueno, y así servimos y así se cumplió con ese objetivo, ¿eh? Con ese para qué. ¿Qué me quiso enseñar esa experiencia, ¿cierto? ¿Qué me quiso enseñar esa experiencia del Salmo, esa experiencia de las jornadas evangelísticas, esa dramatización del Chavo y muchas otras cosas que ahora mismo olvido? La interpretación de la experiencia busca eso, mostrarnos en qué tuvimos acierto, pero esto es lo más importante, en cuáles fueron nuestros errores. ¿Para qué qué? Para que en una próxima experiencia cometamos nuevos errores y tengamos nuevos
acierto. Yo quiero que se queden con eso. Nunca una experiencia, nunca una situación va a ser 100% exitosa. Eh, entonces lo importante es que si queremos mejorar como comunidad, como congregación y como sujeto, concentrémonos mucho en nuestros aciertos, pero también observemos esos errores que cometimos. ¿Para qué? Para no volverlos a cometer en la próxima situación, en la próxima acción o en la próxima experiencia o evento. Y esto evidentemente tiene una relación muy estrecha con el tiempo, con el aprovechamiento del tiempo. ¿Por qué? Que si no lo registramos, si no reflexionamos sobre eso que nosotros hacemos, vamos a seguir repitiendo e incurriendo en las mismas fallas que hacíamos antes. Entonces, la interpretación de la experiencia se sintetiza con esta última pregunta: ¿qué aprendí de todo esto? ¿Cierto? Y eso lo podemos hacer en cualquier dimensión de nuestra vida, de la familia, de la iglesia o con nosotros mismos. Y lo último, la socialización de la experiencia o los aprendizajes que nos dejó ese momento. Como les decía ahorita, me estaba adelantando qué aciertos y qué errores cometí a lo largo de esa experiencia. Pero ¿dónde hago esto? Eh, yo estoy pensando en que si es una reunión de líderes, es en la reunión de líderes en donde uno socializaría esa experiencia, en donde uno diría, hombre, mira que esta jornada fue un éxito por esto y esto y esto, pero también debemos mejorar en estas otras cosas. Siento que de pronto en una prédica no sería el mejor lugar, porque de pronto eh, al resto de la congregación de pronto no sea de su interés ese tema. Uno leyendo el contexto, mira qué tan adecuado sea esa socialización para este número de personas, me refiero a la congregación, pero sí hay que hacerlo para aquellas personas que estaban involucradas en el proceso o en la experiencia que se vivió. Sigo con las mismas, la he echado la jornada evangelística y ahora la del Salmo. ¿Cuál fue el Salmo, Josué? Salmo 22. Oiga, y estábamos bien llevados a... Óigame, menos mal Yo que de paré, eso no hay foto, porque tú te imaginas tirando un jueves un TBT. no, parecía una peinilla. Bueno, aquí dejo como unas preguntitas. ¿En qué otras situaciones se puede utilizar la sistematización de experiencias? Ya yo les había dicho en la iglesia, en la familia, con uno mismo, en una empresa. En una empresa, yo recuerdo que yo trabajé en una empresa de vidrio y alguna vez hubo un problema y la gente se formó y la gente no sabía cómo solucionarlo y hubo alguien que se le prendió el bombillo y dijo, no, ese problema ya nos había sucedido, yo lo registré en una bitácora y bueno, le dieron solución. Miren cómo este tipo de detalles nos sirven para optimizar los tiempos y también para optimizar las decisiones que tomamos en la iglesia y en nuestra vida particular. ¿Para qué me sirve lo aprendido? Es fundamental esta pregunta porque yo no sé, eh, alguna vez leí de estos filósofos estoicos que mm, mucha gente vive su vida sin cuestionarse si ha llevado una buena vida. A mí me sorprende porque no creería que eso es tan mayoritario, pero es interesante eso. Eh, a veces no nos hacemos esta pregunta: ¿qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Sino que generalmente nos latigamos y encontramos como lo maluco y no los aspectos positivos en los que Dios nos quiere formar a nosotros. Tercera pregunta: ¿soy sabio en el manejo del tiempo, en la toma de decisiones? ¿Registro lo que hago? ¿Vuelvo a lo que registré para, para pensar cómo actué en ese momento, como iglesia, como familia, como sujeto? Eh, y bueno, la parte que les hablé era una parte teórica y lo importante acá, y yo quiero que nos pongamos a la acción con esto,
es que hagamos este ejercicio. No sé si acá, no sé si queda como una tarea y ustedes me lo envían a mí o se lo envían a mi amigo David. Comiencen con una experiencia pequeña, algo que ustedes los haya, les haya movido, los haya marcado como iglesia o como sujeto y, y piénsenla y escríbanla. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los pasos de lo que de la ejecución de esa acción? Hombre, bueno, no se me ocurre ahora mismo una. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue eso tan maravilloso, o sea, tan significativo que yo ahí lo tengo como memoria, pero no lo he escrito? Entonces, esta actividad busca eso. Y esa experiencia le va a servir para otras que se le van a venir y va a saber cómo optimizar su tiempo y cómo tomar decisiones con respecto a eso. Entonces, una vez identifiquemos esa pequeña experiencia, eh, identifica un área donde te sientes que estás desperdiciando el tiempo. Eso como otro elemento. Y aplica los principios de la sistematización, perdón, de la sistematización para optimizar. Yo dije ahorita redes sociales. Hay gente que le dedica mucho tiempo al televisor. Hay gente que le dedica, no sé, tiempo a los juegos, a los juegos del celular. Hay gente que le dedica, no sé, tiempo a estar en centros comerciales. Si yo tuviera mucha plata, quizás sería de eso. Entonces, sí, entonces busquen eso. Y una vez encuentren ese elemento, traten de buscar, de estructurarlo de acuerdo a esos pasos. Identificación de la experiencia, eh, qué pasó, que es la describir la experiencia, la tercera, interpretar cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Y por último, socializarla. Se la puede socializar a su pareja o en el caso de la iglesia a los miembros pues encargados de eso, en fin. Y tercero, establece metas de tiempo específicas para tus tareas y evalúalas si las estás cumpliendo. Ya yo les había dicho que esa es la parte más, como más compleja. Voy a citar al pastor Will. Yo a él le aprendí, quizás sin él quererme enseñar eso, y él decía que él en las noches meditaba y él hacía como una evaluación de cómo fue su día, eh, cómo fue su día. Es una forma de incorporar ese componente de la sistematización de experiencia y que nos ayude en ese proceso de, em, primero, de reducir los tiempos y segundo, de corregir precisamente esos errores y esas conductas que a nosotros nos pueden estar llevando, como decía la primera cita, como hombres insensatos y no tanto como personas sabias. Entonces, quiero cerrar con estas dos citas. Una del mismo autor que cité ahorita, que se llama Séneca. Nos quejamos de nuestros días, nos quejamos de que nuestros días son pocos, pero actuamos como si fueran infinitos. Es decir, creemos que vamos a vivir toda la vida, por eso desperdiciamos nuestro tiempo, pero cuando nosotros estamos un poco más maduros, eh, ya decimos, no, yo no puedo seguir eh, llevando la vida que llevo. Yo ya tengo 40 años. Y ciertamente uno ya se pone como melancólico, ¿ah? Se pone uno a pensar, bueno, hey, yo no sé, seguramente he desperdiciado mi vida en estas cosas, pero ya es momento de ponerme serio y de enfocarme en lo que en realidad me interesa y en lo que en realidad llena de propósito, pues mi vida. La iglesia, indudablemente, es una de ellas. Y por último, eh, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Eh, Quizás la lectura nos sugiere que escojamos bien con quién nos asociamos,
con quién nos relacionamos, porque eso habla un poco de nosotros. Hay gente con la que hablo del pastor Darwin. Yo me disfrutaba cada prédica que él se daba y para mí eso no era pérdida de tiempo. Al contrario, era algo maravilloso. Pero hay otro tipo de sujetos que en realidad no nos ayudan a crecer y que, como dicen estas dos citas, nos llevan a dilapidar, a desperdiciar y a hacer de nuestro tiempo una nada. Muchas gracias. No sé, este es el espacio para preguntas. No sé qué tenga que decir mi amigo David, las demás personas que se encuentran acá, el pastor Darwin. Eh, este momento es para conversar. Entonces, ahí les cedo la palabra a ustedes. Bueno, Chicuelo, si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto al tema que se ha desarrollado el día de hoy, pues abra su micrófono, levante la mano, bien pueda. Y es para conversar, ¿no? Tampoco eh, es como para conversar, para aprender un poco, para conocernos también. Entonces ahí les dejo pues esa, dale, Pastor Darwin. María, ¿tienes alguna Bueno, pregunta? El Pastor Darwin escuchando, la tiene, David. Ok, eh, escuchando, bueno, primero a manera de anécdota, yo tengo al Kiko de ese tiempo congregándose conmigo en la iglesia. El hermano Héctor Parra es el Kiko de ese drama que Ah, estamos hablando. sí, 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 claro. Y él recuerda mucho esa experiencia y él me hizo vivir ese momento, o sea, así como tú lo estás diciendo que marcó, que fue muy significativo, él lo vivió y lo cuenta de la misma manera, ya que sí yo puedo dar testimonio de que eso algo fue muy, muy, muy bueno en su momento que se hizo. Y a manera de aporte, vino a mi mente cuando hacemos una reunión de negocio, una reunión de planificación y no levantamos un acta de la reunión. Cuando nos volvemos a reunir, eh, perdemos el tiempo tratando de recordar qué fue lo que hablamos la vez pasada y perdemos tiempo allí eh, y no somos efectivos con la labor, con la reunión. Entonces, una manera, digo yo, de tratar de aplicar lo que tú nos estás diciendo es siempre levantar actas de la reunión, dejar por escrito qué es lo que usted nos está aconsejando ahora, dejar todo plasmado para que en el momento que nos volvamos a reunir sepamos por dónde vamos. Esos apuntes nos van a servir de memoria y vamos a cortar los tiempos de recordar, ubicarnos donde quedamos y de ahí en adelante volver a empezar haciendo las evaluaciones respectivas. Gracias. Sí, 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 Pastor, ¿no? Muchas gracias a usted por ese aporte que nos hace con ese caso. Mire que en ese tipo de reuniones a veces uno se enfrasca en discusiones y digamos que se llevó toda la reunión, la discusión, no se llegó a ningún acuerdo. Si no hay una memoria de eso que nosotros hacemos, en este caso concreto de una reunión, se van a cometer los mismos errores la próxima reunión y se van a seguir discutiendo los mismos temas y no se supera y evidentemente ahí estaríamos eh, eh, dilapidando nuestro tiempo. Entonces, ese es un buen ejemplo. No sé, David o el resto de compañeros que se encuentran acá y compañeras, en qué otros casos, en qué otras situaciones nosotros podemos materializar o poner en práctica ese tema de la sistematización de experiencia como un elemento que nos sirva hombre, para optimizar los tiempos y para mejorar nosotros como grupo, como colectividad y también como sujeto. bueno, creo que una de esas experiencias, y ahí no quería decirlo porque le estoy soplando la tarea,
es en el ministerio que desarrollamos cada uno, ¿no? Que han pasado situaciones buenas que uno dice, uy, gloria a Dios, como el evento que se planificó o que nunca se planificó y dio el mega resultado y nos quedaron 5 o 6 jóvenes de allí, o como el que llevábamos planificando un año y llegaron 3. Y entonces queda la premisa de que es mejor no planificar porque de lo improvisado le va a uno mejor y queda con esa idea de que improvisando salen mejor las cosas. Pero me imagino que hubo una serie de pasos que hicimos en medio de la improvisación que es la que nos está dando un Bueno, buen resultado. ese tema que toca amigo David es interesante por eso. De ahí es la necesidad de que nosotros eso lo registremos. Porque si no, ¿qué vamos a seguir haciendo, David? Hermano, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No me gustan este tipo de frases, pero creo que se ajusta a lo que estamos conversando. Si quieres resultados distintos, haz las cosas distintas. Tengo,